En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días. Saludos, mi Señora. Bendita sea María por siempre. Por siempre seas bendita, María. Por siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos al día sábado. Empecemos el día con el Evangelio del Señor. Pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrame mi intelecto de una luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje. Lucidez para aprender, grande abundancia de gracia para expresar. Dirige, guía y aguantarme la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos, es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a su intercesión para que por cada like suscriptor o programa visto nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, y no nos haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente la buena nueva del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil, para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu inmaculado corazón los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser de todas aquellas personas que ven este programa. Cuídalas, protégelas como hijos, cosa propia tuya. Amén, amén, amén. Evangelio del día de hoy, sábado. Ahora, Señor, que tu siervo escuche. Segundo de Corintios, capítulo 5. Hermanos, el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él todo lo viejo ha pasado, ya todo es nuevo. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y que nos confirió el ministerio de la reconciliación. Porque efectivamente en Cristo Dios reconcilió al mundo consigo y renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Por eso nosotros somos embajadores de Cristo, y por nuestro medio es Dios mismo el que los exhorta a ustedes. En nombre de Cristo les pido que se reconcilien con Dios. Al que nunca cometió pecados, Dios lo hizo pecado por nosotros, porque unidos a Él recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 102. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice alma mía al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracias y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento en la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. El Señor es compasivo y misericordioso. Cómo se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso,
así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso. Lucas 2. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran, creyendo que iba en la caravana. Hicieron un día de camino, entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolo y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos, y su madre le dijo: Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Él le respondió: ¿por qué me andaban buscando? ¿No saben que debo ocuparme de las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. El Señor es compasivo y misericordioso. Arrancamos por ahí. ¿Qué es compasivo? Ayer vimos misericordioso, ahora compasivo. Que tiene paciencia. Y la necesitamos. La necesitamos más que... porque somos tercos y necios. No, compasión es cuando una persona se compadece de otra por cualquier motivo. Está triste, está desolada, su matrimonio está en problemas, sus hijos están mal, se siente mal. Uno es compasivo, uno se acerca, que te ayudo a dar una palabra de ánimo. Jesús nos vio y vio que estamos necesitados de Él, que nuestro corazón no está alegre, está triste, que podamos vestir las mejores ropas de marca, pero nuestro corazón está sucio, está malo, está enfermo, y Él tiene compasión, pero enfermo espiritualmente hablando. ¿Cuáles son las enfermedades espirituales? ¿Cuáles qué? Perdón. ¿Cuáles son las enfermedades espirituales que hay en el corazón? El odio, el rencor, la avaricia. Todo eso. Y me sorprende que mientras no hable de palabra de Dios, estoy bien tranquilo. Hay algo que me impide hablar, que quiere que no hable, yo creo, pero voy a hablar. Eso es lo que Dios ve. El odio, el rencor, la soberbia, la vanidad, la envidia, todo lo malo. Y Él siente compasión. ¿Cómo nos va a limpiar todo eso? ¿Cómo nos demuestra su misericordia? Con amor. Con amor. ¿Y cómo muestra el amor? Ando bien preguntón. ¿Cómo se muestra? Sí. El amor se muestra, como lo dice el libro de Pablo, en la segunda carta de los Corintios, creo que es el capítulo 5, dice: nosotros ya somos unos seres nuevos en Cristo, ya el viejo se quedó atrás. O sea, ese que tenía odio, el que tenía rencor, el que tenía soberbia, vanidad, envidia, se quedó atrás. Somos seres nuevos. Pero ¿cómo somos seres nuevos? Porque Dios nos ha reconciliado, Cristo nos ha reconciliado con Dios y con su Padre. ¿Cómo? La reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? Cuando vas y te confiesas. El sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión. Y Él dice para aquellos que
piensan que esto no es real, que no es bíblico. Él nos reconcilió con Dios y Él nos hace ministros de la reconciliación. ¿Qué enseña? Que son los sacerdotes, los elegidos, para reconciliarnos con Dios. Pero también dice y advierte, no soy yo, es Él, por medio de mí, quien te grita, reconcíliate con Dios. Es Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, quien nos perdona los pecados, no el sacerdote. Es Él, por medio del sacerdote. El sacerdote solamente es un instrumento de Dios. Bueno, ahí empieza como Dios se va mostrándonos su bondad, su amor. Pero, ¿qué debemos hacer más? ¿Qué más? ¿Cómo se puede? Dice el Salmo: bendiga alma mía mi Señor y bendigan todas mis entrañas a su santo nombre. Porque Él es el que perdona, no el sacerdote. Él es quien perdona tus iniquidades. Por medio del sacerdote, sí, Él perdona tus iniquidades. Él sana tus dolencias. La enfermedad de la que estamos hablando, esa enfermedad espiritual. Él rescata el hoyo de tu vida. ¿Por qué? Porque si no sacas ese mugrero que traes en el corazón, te vas a morir. Y no físicamente, espiritualmente. Te estás acabando poco a poco. Y su misericordia, dice, es como de oriente a poniente. Es increíble, tan grande. Del cielo a la tierra, es enorme. Pero mucha gente no cree esto y hace cosas que no debemos hacer. ¿Cómo cuáles cosas no debemos hacer para perder la misericordia de Dios? ¿Matar? Yo me enfoco más en lo que la Virgen hizo, ¿no? La Virgen nos muestra en el Evangelio San Lucas capítulo 2, versículo 41 al 52. Cosas que no debemos hacer. Dice la palabra, bueno, no lo puedo explicar, porque no quiero decir que lo que está haciendo la Virgen está equivocado, pero cómo lo podemos usar en nuestra enseñanza para demostrarle a la gente que no. Bueno, cosas que podemos hacer. La Virgen y San José acudían al templo continuamente. Eso es lo que tenemos que hacer. Acudir al templo continuamente para la celebración de las fiestas, dice la palabra de Dios. Hoy celebramos la solemnidad del Inmaculado Corazón de María. Ayer fue el Sagrado Corazón de Jesús. Hoy el Inmaculado Corazón de María. Celebramos a nuestra Santa Madre y su bendito corazón. Inmaculado quiere decir que no tiene pecado, está puro, está limpio. Entonces, aprender de María y de José, nuestro Padre, acudían al templo continuamente para la celebración de las fiestas. Fiestas, la misa, la solemnidad de María, el Sagrado Corazón de Jesús, todas las fiestas acudían, las celebraban, aprovechaban de la misericordia de Dios. Pero nosotros nos puede pasar lo mismo que a María. Cuando se regresan, cuando se alejan de Jerusalén. Nosotros no debemos alejarnos de Jerusalén. Debemos permanecer siempre cerca. No podemos soltarnos de la mano de María. El niño Jesús se soltó de la mano de María y se quedó atrás. Nosotros no debemos alejarnos de la mano de la Virgen María, siempre agarrados de su santa mano, para poder aprovechar la bondad y la misericordia de nuestro Señor Santo Padre. Gracias. Aprovechar la misericordia de nuestro Padre. ¿Cómo? Agarrado de la mano. Si nos soltamos, nos vamos a perder. El niño Jesús se perdió. Pero busquemos esta palabra de perder, porque hay niños que se pierden en el alcohol, en la droga, que se pierden en el homosexualismo, el lesbianismo, en los vicios de este maldito mundo. Que Dios bendiga, que Dios purifique y santifique.
El niño Jesús no se perdió en eso, lógicamente. ¿Por qué? Porque los padres acudían continuamente a la iglesia. Cuando tú te sueltas de la mano, pero fuiste educado por unos padres que en el tiempo de dolor, de sufrimiento, acudían a la iglesia, ese niño acude a la iglesia, acude. Por eso ahí lo van a encontrar. Si tú no educas a tu familia conforme a la voluntad de Dios, lo primero que van a correr al baile, vámonos al baile. Y cuando viene el problema, un clavo saca a otro, vámonos al baile. Buscan la paz en donde el diablo les ha enseñado, en los bailes, en las fiestas, en la pachanga, en el alcohol. El niño Jesús no acudió a eso. Ese fue al templo, porque a él, sus padres lo habían educado con el templo. Segundo, tercero, ya no sé. Cuando la Virgen María se da cuenta que el niño Jesús no está con ellos, sienten tristeza. Eso es lo que pasa cuando caminas en el camino de Dios y te alejas y te vas alejando y ya no te confiesas y ya no vas y pides perdón ante el sacerdote y ya no comulgas, te alejaste, te vuelves a llenar de tristeza. Pues hagamos lo que la Virgen hizo. Se pusieron de pie y lo empezaron a buscar a Cristo. No lo encontraban, pero no desistieron, siguieron buscando al Señor. Busquemos al Señor, busquémoslo, pero nuevamente no lo busquemos en el mundo. Él no está en el mundo, Él tiene su casa. Busquémoslo cuando nos venga el dolor, el sufrimiento, la tristeza. Busquémoslo. ¿A dónde fue a buscarlo la Virgen María? A Jerusalén, porque ahí está el Señor. La Nueva Jerusalén es la Iglesia Católica. La Nueva Jerusalén es la Virgen María. La Iglesia Católica es Cristo, el reino de Dios. Vamos ahí, vamos a su presencia, busquémoslo. Y luego, ahí lo encontraron. Y cuando lo encontraron, dice la palabra de Dios, se llenaron de alegría. Porque vuelve la alegría al alma cuando Cristo está cerca de nosotros. Cuando Cristo está dentro de nosotros. Así hubiera dolor, sufrimiento, Cristo está dentro de nosotros. Está alegre, estamos alegres. ¿Por qué? Porque hemos encontrado a Dios. Nos hemos reconciliado con Dios. ¿Cómo nos reconciliamos? Por medio de la confesión. ¿Y dónde lo hallaron a Jesús? A ver, te pongo esa prueba. ¿Dónde lo hallaron? En el templo. ¿Y dónde estaba? Sin leer. En medio de los maestros. En medio de los maestros, que son los sacerdotes. Cristo está en medio de los sacerdotes. Por eso Pablo dice en la carta de los Corintios, Él habla por medio de nosotros. Nosotros somos los ministros, pero Él es el que perdona los pecados. Él está en medio de los sacerdotes, Él los escucha y los interroga y les pregunta y está formando un diálogo en la oración. Ese es Jesús. Ahí lo vas a encontrar, en los sacerdotes. No con los evangelistas ni con los protestantes, no. La Biblia es clara. Si te has alejado de Dios, te fuiste de la Iglesia Católica, regrésate. No vas a encontrar la paz, ni el gozo, ni la felicidad que es Cristo en otro lado, más que en medio de los sacerdotes. Porque ahí habita Jesús, ahí está su santa presencia. Y después, nuestra Madre Iglesia nos llamará la atención, porque hemos sido tercos y necios. ¿Por qué has hecho esto, hijo mío? ¿No sabes que acaso que tu padre y yo te estamos buscando? ¿Por qué te fuiste, no? ¿Por qué te alejaste de la iglesia? ¿Por qué desobedeces a Dios? ¿Por qué desobedeces a Dios? En otro lugar no hallarás la paz, la hallarás aquí. Es María, es la Madre Iglesia que está hablando, nos reprende, nos regaña, nos enseña, nos educa, nos ama, es nuestra Madre, la Madre de la Iglesia. Por eso le llama a Cristo la atención, porque Cristo es la Iglesia. A ver, hijo, Madre, dice, yo tengo que estar en lo de mi Padre. Es el trabajo de cualquier católico, de cualquier sacerdote, y estar en las cosas del Padre, no en las cosas de este mundo.
desgraciadamente, dentro de la iglesia. Sacerdotes, obispos, cardenales, diáconos y religiosos. Muchos, no muchos, o pocos, no sé cuántos. Pero ¿de qué hay? Que están haciendo la obra del Padre, que no es de su Padre. Muchos que están haciendo la obra del Padre Satanás, que es Padre de muchos de ellos. Y muchos hacen la obra del verdadero Padre, el único Padre que tenemos, que es Dios. La iglesia ha entrado en la oscuridad. Por eso nos toca orar y rezar. Por eso nos toca orar. Y por eso ese llamado de María no solamente es para nosotros, es para los sacerdotes. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Para aquellos sacerdotes que están haciendo cosas en contra de la voluntad de Dios. Que Dios tenga misericordia de ellos, perdone sus pecados y que les conceda el don de la fe y se arrepientan y se conviertan y lleven a cabo la obra que Jesús les ha encomendado. Que así sea. Amén. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y lo que hemos aprendido el día de hoy revergüenza en sus corazones. Si te has alejado de la iglesia, haz lo que María. Busca a Jesús, búscalo. Y cuando lo encuentres, te llenarás de felicidad. Él te ama, Él te quiere. Él está así en su templo esperándote con los brazos abiertos para decirte cuánto te ama, para demostrarte su misericordia. Ve ahí, confiesa tu pecado y reconcíliate con Él. Que así sea. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.